Bueno, cuéntenos un poquito cuál es la situación y qué es lo que les está pasando con el gobierno nacional y el pago de deuda por justamente pasajes para discapacitados. Bueno, usted lo describía muy bien, Diego. Lo cierto es que los ómnibus de larga distancia hace muchos años asumen un compromiso. Nosotros a veces decimos un compromiso en soledad porque únicamente en larga distancia los ómnibus lo hacemos, no lo hacen los aviones ni la línea aérea de bandera, que es entregar estos boletos sin costo a personas que tienen sufren alguna discapacidad, a sus acompañantes cuando es necesario o a personas trasplantadas. Hablamos de no pocos pasajes, por ahí el que está del otro lado no lo sabe, pero en promedio mensualmente para viajar por Argentina entregamos 95.000 pasajes. Wow. Esto nos da cerca de 1.200.000 pasajes al año, hemos llegado hasta 1,5 millones en años anteriores. Es un beneficio que se utiliza y mucho, no hay restricciones, ni destinos, ni de fechas, ni cantidad de viajes al año, es un beneficio que, insisto, los ómnibus aplicamos hace muchos años y que parte de ese aporte que entregamos nosotros a los ómnibus, el Estado Nacional a través del Ministerio de Transporte compensa. ¿Y por qué decimos parte? Porque no es que nos pagan esos boletos, no es que se rinden los boletos y después los cobramos. Es un porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje? La verdad que hoy por hoy es menos del 10% del valor real de ese boleto. Es decir, si un pasaje sale 1.000 pesos, nos van a reconocer 80, digamos. Esto es una realidad, esto viene ocurriendo, pero el problema no es ese podría ser un problema, si quiere, más de fondo, de cómo se actualizan las compensaciones. Pero el problema es que desde hace 10 meses, como bien decía usted, no lo cobramos, dejamos de cobrarlo. Llegó mayo, junio y ahí en adelante, absolutamente nada. Nunca más lo cobramos, nosotros por supuesto lo seguimos entregando. Es un tema sensible, es un tema que nosotros asumimos con bastante compromiso y de hecho no hablamos públicamente de estas cuestiones, a cuánto es lo que termina aportando la empresa. Es la primera vez que lo estamos contando, honestamente. Pero lo cierto es que aún siendo poco para el sector y para las empresas es importante. Entonces pasó todo el 2022, ya terminó el año, y enviamos notas al Ministerio de Transporte, lo hicimos saber a la Agencia Nacional de Discapacidad para decirle, mire, está ocurriendo esto. Llegó el verano cuando más pasajes se emiten, emitimos todos los boletos, los entregamos. Bueno, ahora terminó el verano, viene la baja temporada, que es un momento muy complicado para las empresas de larga distancia. Recordemos que las empresas de micro de larga distancia hace años ya no tienen, como otras modalidades, o como el provincial, o como otros medios de transporte, no tienen subsidio. Entonces, solo recaudan lo que venden de boletos. Bueno, en estos momentos donde viaja menos gente, donde es natural porque es la baja temporada, y ahí es cuando las empresas dicen, pero ¿cuándo vamos a cobrar esto? Porque además, insistimos, no es novedad que yo diga que la plata comprometida que nos deben de junio del año pasado no vale lo mismo ahora, ¿no? Claro, obvio. Con 100% de inflación, ¿no? Entonces, en ese escenario nos encontramos ante la muy antipática decisión de tener que anunciar que si no se regula y no podemos cobrar y no nos confirman cuándo vamos a cobrar estas compensaciones, vamos a tener que ¿De cuánta plata estamos hablando? Bueno, a ver, de los aportes que hace el sector, anualmente estimamos que nosotros aportamos boletos por unos 10.000 millones de pesos. Boletos que ustedes dan gratuitamente y que sí, Nación se había comprometido a compensarlos. El Estado lo que hace es que compensa un valor fijo. Si después nosotros entregamos mucho más que ese valor fijo, que es lo que ocurre, bueno, gracias, ellos nos entregan ese valor. Y ese valor fijo, insisto, representa hoy el 10% de lo verdaderamente está desactualizado aportado. también. Totalmente, pero de todas maneras suma un número, ¿no? De junio hasta ahora la deuda con el sector, con todas las empresas de larga distancia, son 800 millones de pesos, que no es poca plata para nosotros. Y realmente ayuda, hay que pagar los salarios, hay que renovar las unidades, hay que mantener la infraestructura. Entonces, aún que no es lo mismo decir que cobrar, que aportar 10.000 millones y cobrar solo 800, no importa, esos 800 son muy importantes para nosotros. Entonces, ¿y hay diálogo? ¿Tienen contacto? ¿Tienen alguien del otro lado del teléfono que los atiende en Transporte de Nación? Sí, nosotros al ser un servicio público el diálogo lo tenemos, lo que no tenemos es una respuesta concreta, digamos. Lo hemos planteado muchas veces, nosotros mantenemos un montón de encuentros y de reuniones por muchísimos temas vinculados a la larga distancia, pero sobre este tema la única respuesta informal que recibimos fue que, bueno, que había un conflicto sobre
sobre la cuenta con que nos pagan, que había recibido un embargo, entonces no nos podían pagar porque la cuenta estaba embargada. La verdad, es una respuesta muy insuficiente decirnos que porque una cuenta, bueno, que busquen otra cuenta, digamos. No entendemos, no creemos que ese sea el motivo real, no nos parece lógico una demora de 10 meses. Insisto, no estamos anunciando la suspensión de entrega de boletos porque nos atrasaron 15 días, sino porque estamos por cumplir un año. Y esto es una situación muy, muy preocupante. Desde ayer que se hizo público, bueno, ahora fuimos convocados por el Ministerio de Transporte para el día de mañana y veremos qué nos dicen, pero si no salimos de ahí con una respuesta concreta y formal, lo cierto es que a partir del 1 de mayo continuaremos con la entrega de boletos hasta que se resuelva, ¿no? Claro, y acá en Formosa seguramente, como en todos los destinos, hay mucha gente que los utiliza. Recordemos quiénes son los que pueden acceder a un pasaje de estas características de forma gratuita. Sí, efectivamente, es en todo el país, en todos los lugares por igual, pueden acceder personas que tienen alguna discapacidad reconocida con el certificado único de discapacidad CUD, en el caso de que ese certificado indique que debe viajar con algo o que tiene que contar con un acompañante, el acompañante también recibe el pasaje gratuito, y lo mismo ocurre con personas registradas en el sistema de trasplantes del INCUCAI. Estas personas pueden acceder y se hace de manera online, ya ni siquiera hay que acercarse a la terminal, se trabajó mucho para mejorar ese sistema, para simplificarlo, porque antes en el pasado había que ir a la terminal y por ahí en tal boletería no tenían el boleto, no tenían el cupo. Bueno, hoy se hace todo de manera digital para quien lo quiera hacer así, se puede acercar a la terminal, pero es digital, está bien distribuido, es bien transparente, puede pedir el boleto y no hay restricción en cuanto a las fechas, en cuanto a la cantidad de viajes que se pueden hacer por año. Básicamente es un sistema muy abierto, eso también genera esta demanda tan grande de boletos naturalmente, pero bueno, que insisto, con mucho esfuerzo y compromiso aportamos, pero llega un momento que se vuelve muy insostenible y que la verdad que no tiene sentido que se siga demorando esto, sobre todo teniendo en cuenta que ni siquiera es el 100% de lo aportado, sino una parte muy inferior a eso, ¿no? Bien, le agradezco este contacto con Radio 1 de Formosa, Gaona, vocero de la CELAT, la cámara que agrupa a los empresas de larga distancia de transporte de pasajeros. Gracias,